Yo soy José Ferreira, conocido como el Padre Pepe, misionero del Verbo Divino, misionero de la Palabra, y estamos aquí para compartir otro mes más algunas cositas que la Palabra de Dios nos va regalando. En este bloque nos vamos a entretener con la sabiduría del Antiguo Testamento que aparece en una colección de libros. Es notable que el pueblo de Israel, después de muchas situaciones que les tocó vivir, de mucho dolor, angustias, opresiones, cuando más o menos está estabilizada su situación, comienza un periodo de reflexión profunda que va a dar origen precisamente a la sabiduría de Israel. Una sabiduría que no surge de improviso, es algo amasado en el tiempo, amasado en situaciones históricas muy concretas, como digo, muchas veces de angustia y de dolor, época de exilio, época posterior a un exilio, época donde muchas cosas se han puesto a prueba, donde muchas cosas se pierde la tierra, se pierde la patria, se pierden los símbolos y se pierde todo aquello que le daba sostén, consistencia, como la fe. Muchos en esos momentos la abandonan. Otros entran en crisis profundas. Y algunos aprovechan esos momentos como para ahondar un poco más en el misterio, en aquello que creen sus padres, que creyeron sus antepasados, y lentamente lo van transformando en una reflexión que la van compartiendo, primero en forma oral, luego en forma escrita, y así aparecen unos libros que son muy particulares, porque encontramos, por ejemplo, una colección de proverbios, otras novelas, algunas de fondo histórico, donde a través de ese tipo de literatura va trasuntando una experiencia de vida que se quiere transformar también en enseñanza para los tiempos presentes para ellos y futuros. Tanto es así que todavía cuando leemos estos libros decimos cuánta sabiduría encierra, cuánta sabiduría popular, que la puede entender cualquiera, que evidentemente surgió de un pueblo sencillo, que como digo, en medio de dolores, reflexionan la vida y buscan el sentido a las cosas y a la vida. Esto, más la tradición heredada de la fe de los antiguos, se va transformando en algo que toca siempre la vida de las personas. Nosotros, por ejemplo, en nuestra cultura tenemos un libro que es famoso, de Martín Fierro, y uno encuentra allí muchas cosas que tienen que ver con sabiduría y muchas con un parecido muy grande con la sabiduría oriental, en particular la sabiduría judía. Y de pronto uno dice, wow, esto también lo fue reflexionando un pueblo, alguien lo recogió, alguien se preocupó para que esto se transforme en una palabra que trasciende. Y bueno, la sabiduría siempre trasciende. Todos los pueblos, particularmente los que uno va viendo en Oriente, tienen un bagaje de sabiduría muy profunda. Por supuesto, lo que más conocemos y más nos ha llegado es la sabiduría de Israel, a través de la Biblia, que no deja de ser un libro que asombra, que maravilla, porque leyendo esos proverbios que nos acercan a las cosas tan cotidianas, a las cosas de la vida, uno dice, pero mira esto,
Como por ejemplo, la sabiduría clama por las calles, en las plazas hace oír su voz, llama a las esquinas más concurridas, a las entradas de la puerta de la ciudad dice sus palabras. Y luego, como haciendo una interpelación, ¿hasta cuándo incautos van a amar la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los insolentes se complazarán en su insolencia? Y los necios van a aborrecer la ciencia. Todas estas cosas son justamente reflexión de esta realidad que le toca vivir a los autores sagrados. El tema de el Señor y el temor del Señor, que aparece tantas veces en estos libros, siempre tiene que ver con modificar un modo de vida, modificar conductas, que nunca te abandonen la buena fe y la lealtad. Átalas a tu cuello, escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todas tus ganancias. Feliz el hombre que encontró la sabiduría. Escuchen, hijos, reciban mis palabras. Siempre está dirigida a grupos de personas y con un lenguaje tan accesible y con cuestiones, con temáticas tan accesibles que, como digo, uno no puede dejar de asombrarse. Se habla de las riquezas, se habla de la pereza, se habla de la sabiduría y la necedad como contrapuestos. El hombre sabio edifica una casa y nos hace ubicar enseguida a Jesús, de quien conocemos también expresiones muy parecidas que tienen que ver con la construcción sobre algo sólido. Pensamos, por supuesto, Jesús también es heredero de esta sabiduría. Y su vida es una expresión de la sabiduría de su pueblo que después se transforma en una buena noticia. Los temas que tratan, por ejemplo, los proverbios son de los más variados. Aprender a comportarse con acierto, con discreción, el valor de la amistad, el valor del dinero, las diferencias entre pobres y ricos, las apariencias. Nosotros decimos la apariencia engaña. Evidentemente que es una inspiración de los libros sagrados del pueblo de Israel. Los holgazanes, los opresores, generosos y mezquinos, todo temáticas que son las que nosotros cotidianamente también las vamos pensando y reflexionando, porque estamos rodeados de todo esto. Alguien dijo, creo que era el padre Leborati, que todo esto tiene que ver con el arte de vivir. Y realmente, aprender a vivir de una manera digna, honesta, es un arte, y para los autores sagrados eso es sabiduría. Es interesante cómo se resalta todo lo que tiene que ver con las virtudes, las distintas virtudes, los valores. Para nosotros que estamos viviendo en un mundo tan secularizado, donde en nuestra sociedad los valores van cayendo, prácticamente pareciera que no hay quienes los proclamen, volver a estos libros nos conecta con todo un mundo que todavía está por construirse, que todavía está por hacerse. Claro, no va a venir hecho, no lo va a hacer Dios, lo tenemos que hacer nosotros. Por eso la presencia del Dios, de Yahvé, en todos los libros, es la referencia más importante y el destino final de las personas sabias. Cualquier persona de cualquier condición social puede encontrar, por ejemplo, en los proverbios, consejos adecuados a su edad, a su profesión. Así como los proverbios que nos tienen para entretener mucho tiempo, también trataremos de abordar el Eclesiastés, ese libro del Kohelet que parece que fuera una asamblea, una convocación importante, donde también el autor o los autores intentan encontrarle el sentido a la vida por medio de la sabiduría. Y particularmente interesante porque parece dirigirse a jóvenes que ante momentos de incertidumbre, de dudas, van tirando como algunas pautas como para aprender a vivir.
Es verdad que parece un libro bastante deprimente para algunos, porque tiene una carga negativa importante, ya con el arranque, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Sí, todo es vacuo, todo es vacío. Y a pesar de la época en la que aparece este texto, uno lo lee y dice, pero la pucha, esta visión pesimista parece que estuviera pintando un cuadro de nuestros tiempos, de esta sociedad de la que nosotros somos parte, donde el sinsentido parece que fuera lo que está marcando, no la totalidad, pero un buen segmento de la sociedad, particularmente en la gente más joven, que seguramente que porque nosotros los mayores no hemos marcado pautas para dar contenido, esos vacíos afloran. Importante descubrir que a pesar de toda esta visión, como digo, un tanto pesimista, hay una exhortación a no quedarse, a no paralizarse, a seguir confiando a pesar de las situaciones negativas, a seguir confiando en un Dios que tiene la última palabra, en un Dios en el que se puede confiar. Ojalá que en este breve cursito, con estos textos sabios, nos entusiasmemos también nosotros para poder adquirir mayor sabiduría.